Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. México es un país en el que uno de los grandes reclamos de la población se refiere al problema de la corrupción. Si hubiera que resumir la situación que prevalece en México, quizás se podría resumir con aquella llevada y traída frase de que el que no tranza, no avanza. Esto es un desafío que se convierte en la antítesis del comportamiento ético. Incluso se llega a decir que el comportamiento ético pone francamente en desventaja a la persona que mantiene este tipo de conducta con respecto al entorno. Pero, ¿qué tan cierto es esto? El tema de hoy es justamente la ética profesional en los abogados. Y para conversar sobre este tema, he invitado a una persona que me parece idónea para conversar sobre este asunto. Me refiero a la doctora Trilce Ovilla Bueno. Trilce es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es chapaneca, ahora avecindada en la Ciudad de México, donde ha tenido una carrera francamente fuera de serie. Su licenciatura en Derecho la obtuvo en la UNAM, en la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Derecho Corporativo en la Facultad Latinoamericana de Estudios Jurídicos. Espero no estar equivocándome en el nombre, ya Trilce me corregirá. Tiene también una maestría en Derecho Procesal Constitucional en INDEPAC, el Instituto Nacional de Estudios Penales, y de esta misma institución ha obtenido un doctorado en Derechos Humanos. Intelectualmente inquieta como es, su lugar natural de desarrollo es la propia universidad. Trilce es profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde es profesora de introducción al estudio del derecho. Es también profesora de ética jurídica, de la ética en la profesión de abogado, y tiene justamente un libro sobre la materia, entre los muchos que ha publicado, además de artículos científicos relevantes. Tiene un libro sobre la ética profesional del jurista. Así es que con estos antecedentes, si tuviera que leer solamente su currículo, nos llevaría más que el tiempo del programa, pero Trilce es un tema de gran interés. ¿Realmente las personas que tienen un comportamiento ético están en desventaja respecto a un medio que se conoce y se reconoce como realmente corrupto? Tú has sido recibida recientemente, tan recientemente como el jueves de la semana pasada, en la Legión de Honor de México, una organización que recibe especialmente a personas que se han destacado por su comportamiento ético, y yo
francamente te quisiera preguntar, ¿conviene tener un comportamiento ético? Categóricamente sí, ¿no? Debo empezar por decir eso. Sí conviene tener un comportamiento ético. Creo que tiene que ver con la probidad y con la congruencia que tenemos los seres humanos. Habiendo dicho esto, y antes de profundizar en tu amable pregunta, quiero empezar por agradecer la amable invitación y la generosa presentación que has hecho de mi persona con todo tu auditorio. La verdad, Carlos, Bueno, es que de otra manera no te puedo comprometer a otras no, entrevistas, porque yo habrá que sacarte jugo. ¿no? Yo estoy a la orden y la verdad es que estoy muy emocionada y muy contenta de poder compartir contigo este espacio y con todo tu auditorio. Hace mucho tiempo que quería estar en este programa, debo decirlo públicamente, e insisto, agradezco mucho la invitación y la deferencia que me has hecho para platicar el día de hoy sobre este tema que la verdad yo considero que es fundamental, ¿no? La ética, sí, de las personas, pero sobre todo de los abogados. Tú planteabas una cuestión que socialmente está muy arraigada y que yo creo que debemos cambiar, ¿no? Esta idea del que no tranza no avanza. ¿No? En un sistema social, jurídico, político, donde a veces la ética se ve como de lado, como que uno piensa que es un traje que se puede poner y quitar, y creo que no hay, que no podemos estar más alejados de la verdad y sobre todo si somos abogados y si queremos comportarnos como juristas. Yo creo que la ética en la práctica del abogado es fundamental para asegurar la justicia y la equidad en el sistema legal. La aspiración de todo abogado, insisto, debe ser convertirse en un jurista, en un profesional del derecho con cualidades y habilidades no solo para ejercer su profesión, sino para ejercerla con un profundo sentido ético. La ética es la que nos permite o nos genera esta guía para la toma de decisiones. Pero aquí es muy importante hablar que no solamente tiene que ver con la toma de decisiones en asuntos concretos, que si bien es cierto, y lo platicaremos más adelante si les interesa, dentro de la ética profesional del jurista hay un área muy específica que tiene que ver con la lealtad al cliente y los intereses que el cliente tiene y que estamos salvaguardando y vigilando, pero tiene que ver sobre todo el comportamiento ético con el respeto a las leyes, con el respeto a la integridad del sistema judicial, con la aplicación de los valores de rectitud, probidad, honestidad, pero sobre todo tiene que ver con a mi juicio, con una práctica social. Los abogados tenemos una responsabilidad social muy importante. Las personas ponen en nuestra mano, como tú bien sabes, su vida, su dignidad, su patrimonio, su buen nombre. Y tenemos que ser partícipes y responsables, ¿no? Justamente de este gran honor y de esta gran responsabilidad que nos dan y comportarnos de manera ética. El problema, yo creo, si me permite señalarlo, es que muchas veces no sabemos qué es la ética. O sea, creemos que está dentro del área de la filosofía, que es una cosa que se estudia, ¿no? Que son los valores ahí en el topus urano, y realmente no es así. Realmente son las pautas de comportamiento eh, para poder actuar dentro de la praxis social con algunos lineamientos preestablecidos dependiendo de la sociedad, del tiempo en el que vivamos. En este orden de ideas, como tú sabes y tu auditorio también seguramente sabrá, cuando hablamos del ejercicio profesional de cualquier profesión, ¿no? Está regulado desde nuestra Constitución en el artículo 5, donde nos dicen que cualquier persona se puede dedicar a la profesión, oficio, trabajo que prefiera, que le guste, siempre y cuando no sea ilícito. Y después hay una ley reglamentaria de este artículo, que es la Ley de Profesiones, donde nos dicen, ¿no? Justamente cuáles son estos lineamientos de comportamiento que debemos de tener dentro del ejercicio profesional. Médicos, arquitectos, ingenieros, o sea, la profesión que ustedes quieran, veterinarios, mecatrónicos, ahora hablando de estas nuevas profesiones, y obviamente, pues estamos los abogados. Pero sí creo que los abogados nos cosemos un poquito aparte, porque hay distintos escenarios en los que trabajamos y vivimos. Está, por un lado, la parte normativa, el derecho, que obviamente el derecho reproduce valores, o sea, el derecho tiene una carga valorativa y protege estos valores.
Pero también el otro escenario es la realidad social de las personas. Y a veces, ¿no? Decimos que para poder aplicar esta norma a la realidad, es cuando decías tú esta frase, el que no tranza no avanza, porque quiero que mi interés en la vida real, ¿no? Sea superior a lo que la norma establece. Entonces, tengo que mover la norma para poder adecuarlo al interés que yo quiero para obtener determinado beneficio. Y aquí esto es muy, muy interesante, porque yo les digo a mis estudiantes y a mis alumnos, que seguramente alguno nos estará viendo y le mando un cordial saludo, que los abogados somos tan buenos que podemos hacer casi todo en la vida, todo lo que queramos, y que está bien que lo hagamos si lo hacemos dentro del marco legal. Es decir, si somos buenos abogados y sabemos cómo funciona el derecho, pues podremos ver, ¿no?, cómo movernos al interior de él sin cometer ninguna práctica deshonesta como el soborno o la corrupción de la que hablábamos y lograr que el beneficio que estamos buscando lo obtengamos. Sin embargo, en la gran mayoría de las personas o de estas situaciones que caen en el soborno o en la corrupción, no buscan, ¿no?, comprender o buscar los caminos legales apropiados, sino quieren tomar la vía rápida, lamentablemente, y caen en estas prácticas deshonestas. Creo que uno de los principios fundamentales, más que principios, de los estándares que debemos de tener todos los profesionales es el respeto a nosotros mismos y a nuestra profesión. En este sentido, cuando tú me preguntabas, ¿vale la pena tener una vida ética y ser un profesional ético? Yo te respondía categóricamente que sí, porque al hacerlo te estás respetando a ti mismo, pero también estás respetando al gremio al cual perteneces y que obviamente representas. Hay un chiste que seguramente habrán escuchado que a mí me cae medio gordo, que dice, ¿en qué se parecen los abogados a los plátanos? ¿Y pues en qué? Pues que no hay ninguno derecho. Dices, oiga, perdón, sí habemos dos o tres, y afortunadamente todos los días habemos más abogados que sí somos derechos, que somos congruentes, que trabajamos con los valores de integridad, de lealtad, de confidencialidad, de justicia, de competencia, de responsabilidad, ¿no?, etcétera, para lograr construir una mejor sociedad. Creo, ¿no?, que la respuesta, ¿no?, básicamente proviene también, y saliéndome un poquito de la ética y yéndome hacia la moral, proviene también de la formación que tenemos. Y si bien es cierto que, como tú mejor que yo sabes, la moral es de carácter individual, porque es de cada uno de nosotros, y sí tenemos una moral colectiva más o menos que se parece, pero al ser de carácter individual, pues mi moral puede ser un poco distinta de la tuya, ¿no? Aunque tengamos puntos en coincidencia. Pero la ética no solamente es personal, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene la ética. Mientras la moral me habla de los juicios para mí valorativos de lo bueno y lo malo, la ética me habla de lo correcto y lo incorrecto, lo que puedo o no puedo hacer. Y entonces cuando me da las pautas de comportamiento para poder resolver situaciones que se nos van a presentar en la vida, ¿sí? ¿No? Para saber a dónde vamos. Yo también pongo otro ejemplo, si me lo permites. Ahorita ya te dejo hablar. Ya, bueno, a mí me sueltan el No, micrófono y yo no, me el programa es tuyo. ¿no? Muchas gracias. Déjame darte este ejemplo porque creo que es muy claro y que es muy, o que puede resultar muy, muy ilustrativo sobre esto de la ética, ¿no? Yo siempre les digo que los abogados, cuando somos abogados, pues las personas nos buscan cuando tienen un conflicto. Si su vida marcha perfectamente, en muy raras ocasiones, no digo que no lo hagan, hay gente que es muy previsora y quiere poner sus cuestiones en orden, pero casi siempre nos buscan cuando hay un conflicto de intereses o tienen un problema que quieren que les ayudemos a resolver. Y Sí, casi son siempre, raras las personas que francamente son preventivas, y no solamente en el derecho, en todo, en mantenimiento de sus casas, de sus vehículos, en la vida en general, ¿verdad? correcto. Entonces, en este orden de ideas, pues cuando llegan con nosotros con un problema, yo haciendo un estimado, diré que el 70% de las personas que nos buscan con algún problema de nuestros clientes son responsables de ese problema. O sea, no son inocentes, ¿no? O sea, sí tienen, diríamos por ahí, ¿no? Un problema serio porque sí cometieron una conducta que el derecho prohíbe, restringe o no permite.
¿no? Y llegan con nosotros y nos dicen que pues quieren salir libres, ¿no? O quieren no tener ninguna consecuencia por esta conducta que no debieron realizar porque el derecho prohíbe. Entonces yo les digo a mis estudiantes, a ver, jóvenes, nosotros no tenemos la obligación, ¿no? De generar una sentencia favorable en el sentido de exonerar responsabilidad de nuestros clientes. O sea, porque además dependemos de una tercera persona, que es una persona juzgadora, que tendrá sus propios parámetros. O sea, yo presentaré un caso, pero él hará una ponderación y dictaminará una sentencia. O sea, no la voy a hacer yo esa sentencia. Entonces yo no puedo garantizar que va a ser, que la sentencia va a decir que es inocente, ¿no? La persona que me está contratando. Sí, Pero desde el necesitaría ser tú misma quien firma la sentencia. exactamente. Que es otro problema ético, porque sería yo juez y parte y es un conflicto de intereses. Pero bueno, eh, ahora bien, a lo que sí estoy obligada es a dar la mejor representación que yo pueda y buscar la verdad. Y esto es bien importante, o sea, si mi cliente me dice que es responsable de un acto ilícito, pues lo que yo tengo que buscar es que la sentencia sea lo más favorable para él, pero no que lo exonere. Porque vuelvo a insistir, mi responsabilidad ética también es con la sociedad. Y si no pago impuestos, pues lo que yo quiero es que no lo metan a la cárcel, pero sí que pague los impuestos que debe, ¿no? Por ejemplo. Eh, es decir, mi obligación no es el quitarle toda la culpa, sino el ayudar al juez a encontrar la verdad para que pueda dar la sentencia más adecuada al caso en concreto. Sí, en beneficio de mi cliente. O sea, tampoco voy a decir, ay, mis clientes son culpables y le voy a ayudar, ¿no? Al Ministerio Público, a la Fiscalía que los meta a la cárcel. No, obviamente, ¿no? Pero a lo que voy es que Sí, no porque es tu obligación es representar el mejor interés del cliente. correcto. Éticamente tú determinarás si eso va con tus principios o no, pero si tú lo aceptas, estás obligado a representar conforme a lo mejor de tus habilidades en interés del cliente, no en interés tuyo. Así es, ¿no? Completamente de acuerdo. Ojo, y aquí esto es bien, bien importante. Tú acabas de dar la clave. Si tú como abogado, si tú aceptas al cliente, pero ¿qué pasa con los defensores públicos? Que no se pueden dar el lujo, porque a mí llega un violador y digo, yo no represento violadores, disculpe usted, ¿no? Busque a alguien más. Pero si llega una persona que violó a otra y le llega un defensor público, tiene la obligación de representarlo aún en contra de sus propios principios morales. ¿Por qué? Porque esta guía de comportamiento, de pautas, lo obliga a tener una lealtad hacia el cliente, ¿no? Por eso es que luego la gente cree, ¿no? Que la ética se puede hacer a un lado o que es algo como muy sencillo de poner y quitar. Y la ética, la verdad, es algo que se tiene que vivir, ¿no? O sea, tú no puedes dejar de ser ético cuando te bañas en las mañanas o cuando te pones la pijama en la noche. Es algo que tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho señalar, que para mí creo que es la clave de todo, que es la probidad, ¿no? Para mí, o sea, el actuar con probidad es ser honesto, es ser recto, es ser congruente. Y teniendo estos tres pilares, creo que podemos tener un comportamiento ético exitoso. Vuelvo a decir, ¿no? Se antoja fácil y ustedes miran, ay, pues sí es que da clases y eso suena muy, ¿no? Muy bonito. Pero ¿cómo lo hacemos en la vida real, ¿no? ¿Cómo podemos vivir, ¿no? O trabajar con la ética en un mundo donde toda la información que nos dan es que te va a costar el doble, es que no vas a obtener lo que tú quieres, ¿no? Los malos son los que ¿no? Obtienen lo que sí quieren. Entonces yo creo que tendríamos que generar una serie de estrategias, no solamente como parte del gremio de la abogacía, sino también como sociedad. Creo que es un trabajo conjunto. Y obviamente, ¿no? ¿Qué estrategias yo propondría? Pues primero y la más importante, la educación formal. O sea, yo creo que es imperante que los cursos de ética sean obligatorios en todos los planes de estudios, en todas las currículas, ¿no? Académicas de las facultades del derecho del país. Y permíteme comentarte algo. Yo hace 2 años, sí, hace 2 años, justamente por estas fechas, tuve el privilegio de ir a dar una clase a la Universidad de Harvard, allá en Boston, Massachusetts. Me hicieron favor de invitar y querían que hiciera yo un comparativo entre los planes de estudio mexicanos
concretamente el de la UNAM, y el plan de estudio académico de la Universidad de Harvard, ¿no? Decir cuáles eran las diferencias, cómo dábamos las clases, etcétera. Y estando allá, salió el tema de la ética, porque los estudiantes de Harvard decían, ¿por qué llevan ustedes clases de ética? Y yo así, ¿cómo que por qué, no? O sea, porque o sea, es el fundamento, ¿no? De los abogados, es la esencia, el comportamiento, el respeto, los valores, los principios. Y me decían, no, pues es que nosotros no llevamos clase de ética, pero no nos preocupa porque nuestro comportamiento ético está regulado por nuestra barra de abogados, ¿no? Entonces, la barra nos puede dar una sanción por falta de comportamiento ético, privándonos del ejercicio profesional, ¿no? Yo dije, ay, pues así que bonito, porque aquí pues tienen una sanción muy específica. Si alguien comete un acto de corrupción, de soborno, de perjurio, lo acusan ante la barra y deja de ejercer como abogado. Punto, se acabó. Pero en otros países como el nuestro, en México, que sí existen barras, ¿no? De abogados, como la Barra Mexicana de Abogados, que tiene su código ético, etcétera. Pero desde el punto de vista legal vinculante, no tenemos esta fuerza normativa para suspender el ejercicio profesional de un abogado. Cuando mucho lo expulsamos del colegio, que es gravísimo, pero si no tiene ética, pues no creo que le importe mucho tampoco, ¿no? Honestamente. Entonces, les decía yo que en función de eso, que no tenemos este mecanismo de obligatoriedad de cumplimiento de la ética profesional, lo que habíamos encontrado nosotros y que nos funciona muy bien es la formación ética desde que uno es estudiante. Porque como dicen por ahí, lo bien aprendido nunca se olvida. Entonces, en ese sentido, yo sí soy una convencida de que lo primero que tenemos que hacer es implementar la ética en toda la educación formal. Lo segundo, que es también muy, muy importante, es generar modelos de comportamiento que los jóvenes puedan seguir. Es decir, no es solamente el darles clases de ética, sino promover la observación y el aprendizaje de los jóvenes, tomando modelos de abogados ya titulados, de jueces que sean respetados, que demuestren que han trabajado, que se han mantenido en conductas éticas. Creo que eso es muy, muy importante. O sea, dicen por ahí que el ejemplo es fundamental, lo cual implica que todos nos tenemos que comportar, ¿no? De manera ética. Otra de las estrategias que yo les puedo sugerir es que se tiene que hacer siempre un entrenamiento práctico a través, no sé, de clínicas legales, de prácticas supervisadas, ¿no? De estudiantes, donde puedan, en casos concretos, aplicar principios éticos en situaciones reales. Obviamente esto con la guía ya de un profesional del derecho. Obviamente la discusión, la reflexión, buscar el constante desarrollo profesional continuo. Una de las situaciones muy, muy interesantes que tenemos los abogados es que cuando nos graduamos, dejamos de ser estudiantes para convertirnos en estudiosos del derecho, porque seguimos estudiando. O sea, un abogado que no estudia de ser abogado, ¿no? Todo cambia. Yo este semestre di constitucional en la UNAM y ya traía yo cotorreo con mis pobres alumnos porque les decía, esto dice la Constitución hoy, ¿no? O sea, mañana, o sea, el miércoles que nos veamos porque son clases terciarias, yo ya no sé, a lo mejor hay que decir, ¿no? Otra cosa, ¿no? O sea, todavía el último día de clases ya no hay organismos constitucionales autónomos, ¿no? O sea, que los acabábamos de estudiar, vamos a tener que replantearnos estas cuestiones. Tenemos que seguir estudiando, ¿no? Forzosamente, también es uno de los principios éticos fundamentales. No sé si te contesté la pregunta inicial, espero que sí. Bueno, yo creo que en tu forma de plantear las cosas, lo que haces es generar muchas y nuevas preguntas. Inclusive pensaba al estar conversando sobre esta situación de cambios constitucionales, trataba de vincularlo con la cuestión ética. Pero entiendo que los principios jurídicos deben estar basados en principios éticos y que los principios éticos deben estar basados en principios morales, pero que la línea para distinguir entre moral, ética y derecho no necesariamente es tan clara. ¿Es correcto afirmar esto?
Ahora sí que te voy a contestar como abogada. Sí y no. No, o sea, depende. Es correctísimo. Es complicado, ¿no? Porque la línea es muy fina. ¿Dónde acaba mi moral y dónde empieza mi ética? Si soy la misma persona y estoy hablando de los mismos valores, ¿no? Desde el punto de vista académico teórico es muy fácil separarlos, por eso te decía sí y no, ¿no? La norma es la norma, la ética, ¿no? Es la ciencia que estudia, ¿no? La validez y la licitud de los valores contenidos en la norma, bueno, la ética jurídica, que sería la deontología, que es el estudio de los deberes. Como tú sabes, la deontología fue utilizada como concepto por primera vez por ahí de 1834 por Jeremías Bentham, que hace un tratado de los deberes, es decir, lo que tenemos que hacer, y que tiene que ver con la ética, ¿no? Profesional. Y la moral, pues estos son estos juicios valorativos de mis valores personales que tengo inculcados, que puedo compartir o no con el resto de la sociedad. En este sentido, insisto, a veces la línea puede ser muy delgada, pero en la práctica, aplicando la teoría, la verdad es que sí podemos decir que cuando hablamos de ética tenemos que hablar eh, de valores, ¿no? De principios, y algunos de los principales son la integridad, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo, la independencia en la actuación, y que estos valores deben tener sus bases en la prudencia, en la justicia, en la fortaleza y en la templanza. Es decir, cuando actuamos bajo un modelo ético, la verdad es que estamos bordados a mano, o sea, somos la estrella y la última Coca-Cola del desierto, como suelo yo decir, porque hay que, insisto, ser prudentes, actuar con justicia, tener templanza, tener fortaleza, para poder aplicar los principios y los valores que como profesionales del derecho me son impuestos. Yo les decía, ¿no? Hay que ser íntegros, hay que ser independientes, hay que ser imparciales, hay que ser objetivos, hay que ser profesionales. Pero además de estos principios, también implica que tengo una serie de deberes, ¿no? Tengo un deber con la comunidad social, con la comunidad política, tengo un deber con el propio gremio, con los otros abogados, y tengo deberes con mi cliente, ¿no? De actuar con veracidad, con lealtad, con un trato respetuoso, actuar de buena fe, lo cual me lleva también a tener que trabajar con temas de confidencialidad y estar muy atenta a los posibles conflictos de intereses que se puedan presentar. Es decir, ¿no? Como tú bien decías, esto es muy complejo porque ahorita lo estamos enumerando y pareciera que son cajitas separadas, pero en la realidad tenemos que integrar todo. Y por eso es que justamente ahora que platicabas que me hicieron el favor de ingresarme a la Legión de Honor en México la semana pasada, el lema de la Legión de Honor es: el respeto al deber honra la vida. Y la verdad es que ese lema a mí me gusta mucho y me hace mucho clic cuando hablamos de cuestiones éticas, porque respetar el deber, es decir, cumplir con lo que tenemos que hacer, es la mejor forma que tenemos de vivir nuestra vida y por ende de honrarla, ¿no? Y respetarla. Por eso es que me gusta mucho su lema y por eso, ¿no? Es que estoy muy contenta de pertenecer a la Legión de Honor, pero por eso es que yo te contestaba al inicio, sí, sí vale la pena vivir con un comportamiento ético. ¿Es difícil? Sí, porque más a veces son cosas como muy elementales. Yo les decía a mis estudiantes, y permíteme compartirlo con el público, sí, me voy a quemar públicamente, pero alguna vez sí me confieso, pido perdón, ya prescribió el delito, alguna vez sí compré una película pirata, ¿no? En algún mercado, pero le estoy hablando hace 15 años, 20 años, ¿eh? Quiero informarles, yo todavía no sabía de estas cosas de la vida. Hoy ni por equivocación lo hago, porque es una falta de compromiso ético, ¿no? Porque estoy cometiendo un ilícito, la piratería está prohibida, estoy transgrediendo derechos de autor, ¿no? De las personas que hicieron la película, de los actores, etcétera. O sea, hoy ni por equivocación me atrevería yo a comprar un artículo que sé que no es original, porque no es una cuestión ética. Y esto que en principio podría ser tan elemental y tan chiquito y que no pasa nada, en el mundo de los valores tiene un gran, gran impacto, porque ya no estaría yo siendo congruente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago.
Cuando hablamos en este sentido de la ética profesional, existen muchos desafíos. Les decía yo, los conflictos de intereses, las presiones económicas, hay los problemas de confidencialidad, o sea, proteger la información del cliente, ¿no? Ahora con la nueva tecnología, pues es muy fácil, ¿no? Que haya alguna filtración. Y eso también, ¿no? El manejo de datos personales, o sea, de mis clientes, ya no hablo del secreto profesional solamente de esta confidencialidad de lo que me dice, sino del manejo que hago yo de sus datos de confidencialidad, insisto, con el uso de las tecnologías. La inteligencia artificial nos ha abierto todo un nuevo panorama de desafíos éticos muy importantes. Ya hay delitos que se cometen a través justamente de las tecnologías de la información. En materia ética, a mí se me ocurre, académicamente hablando, la deshonestidad académica, cuando yo no hago un ensayo y le pido a una inteligencia artificial generativa que me lo haga y no la cito, ¿no? O sea, es plagio, no es plagio, somos coautores, no somos coautores, porque además yo puedo decir, se lo pedí, pero luego yo lo trabajé. Sí, pero ¿qué tanto lo trabajaste y cuáles fueron tus fuentes? O sea, realmente estamos frente a paradigmas que seguramente nos van a cambiar, ¿no? Los criterios, ¿no? De aplicación de la ética. Ahora bien, tampoco es que estemos todos perdidos y diga, ay, bueno, y ahora sí, ¿qué hacemos, no? Ya no va a haber ética en la vida, ¿no? La verdad es que no. Yo creo que sí, nuestro quehacer cotidiano está al servicio de la justicia. Insisto, actuamos con probidad, buscamos ser leales, trabajamos por las causas justas, siempre nos conducimos con veracidad, seguimos estudiando, ¿no? Mantenemos el honor y la dignidad. Yo creo que pues vamos por buen camino, ¿no? Vuelvo a insistir para lograr estos objetivos y sobre todo para cambiar la sociedad en la que vivimos. Vuelvo a insistir, nuestra profesión en concreto tiene una gran responsabilidad social y parte muy importante del funcionamiento social creo que tiene que ver en cómo los abogados trabajamos para la construcción de ese tejido social. Los conflictos, en su gran mayoría, en nuestro país y en casi todos lados, se dan entre familiares, ex amigos y ex socios. Y entonces nosotros tenemos que aprender cómo poder recomponer ese tejido social. E insisto, creo que la única forma de hacerlo es a través de un ejercicio profesional ético. Y de una reflexión profunda en materia de valores. Cuando te estoy escuchando, pienso en los conflictos graves que se presentan entre diferentes valores de igual importancia y que plantean dilemas para el ejercicio ético o para la decisión ética de situaciones coyunturales o más o menos cotidianas en la vida. Estoy muy de acuerdo contigo en que el discurso convence, como diría Unamuno, pero también que el ejemplo arrastra. Y en este sentido, yo comenzaba mi intervención hablando del ejemplo, porque es muy importante lo que hacen los líderes sociales, y pienso en que muchos artistas, muchas personas que son líderes sociales tienen un comportamiento que parece subrayar los antivalores. Y en una sociedad en la que el poder y el dinero parecen ser a veces demasiado, incluso lo más importante, parece que muchas de las gentes que obtienen la riqueza rápidamente y que gozan del poder también representan los antivalores. Y en este sentido yo me pregunto si uno puede elegir, bueno, para estas cosas soy ético, pero para otras cosas, bueno, no soy ético, o
juego con la liga de la ética, la estiro y la aflojo hasta donde mejor me conviene para que quepa mi conducta en esto. Y yo me pregunto incluso qué pasa en una sociedad donde el presidente o la presidenta de la República deciden que, bueno, ciertas leyes sí hay que cumplirlas, pero ciertas otras no me salgan con que la ley es la ley. Y bueno, las órdenes judiciales, pues yo estas determino que sí convienen y estas otras no. Es decir, se puede ser sí y no al mismo tiempo. Se puede ser blanco y negro al mismo tiempo. No, no, la verdad es que no se puede, ¿no? Yo siempre digo, ¿estoy o no estoy embarazada? ¿No? O sea, no puedo estar medio embarazada, aunque suene Si la chistoso. niña está levemente embarazadita. Exacto, o sea, no, o está embarazada o no está embarazada, ¿no? Punto, así de sencillo. En la cuestión ética, y aquí hay una frase que a mí me encanta de Albert Einstein, no se pueden tintas medias. Albert Einstein decía, porque él también tocó temas de ética, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Que la relatividad es para la física, no para la ética. O sea, no podemos decir aquí sí, aquí no. O sea, la ética siempre tiene que ir en el mismo sentido. Cuando tú me decías hace un momento de que alguien decía, bueno, estiro o aflojo la ética, no, lo que estiramos o aflojamos, y eso sí se puede, es la moral. Porque como es individual, yo pongo siempre el ejemplo de, para mí, Trilce, la verdad es un valor fundamental, ¿no? Pero si no tengo dinero para pagar mi tarjeta de crédito, me habla el banco, ya les dije que les voy a pagar en la quincena porque ahorita no tengo dinero. Que me van a cobrar intereses, pues sí se los pago porque fue mi mal manejo financiero. Ok. Pero el banco me sigue hablando y hablando, ¿no? Del 10 al 15, cuando yo ya les dije que les voy a pagar hasta el 15 porque antes no tengo dinero. Y a la quinta llamada le digo a mi hijo, diles que no estoy, porque ya me hartaron. Ojo, sí les voy a pagar, no estoy negando mi deuda, nada más les estoy diciendo que hasta el 15. Ojo, para mí que el valor de la honestidad es tan importante, lo estoy moviendo, ¿no? El parámetro del valor, porque estoy diciendo una mentira de que no estoy, porque ya no quiero que me sigan molestando con lo mismo y repita yo la misma historia. Entonces ahí la muevo. Pero desde el punto de vista de la ética, por eso es que hay guías de comportamiento, por eso es que hay códigos éticos que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y estos parámetros no se pueden mover. Por eso te digo que si me salgo de ellos ya no soy ético, ¿no? En la moral a lo mejor los puedo mover, en la ética no los puedo mover. En la moral también, ¿no? Kelsen tiene un libro muy interesante que les recomiendo, es muy sencillito, se llama ¿Qué es la justicia?, que hace el planteamiento de qué es la justicia y hace un recorrido por los grandes filósofos jurídicos, ¿no? Tratando de contestar esa pregunta, pero él pone un ejemplo de la ponderación de valores. Dice, si el valor ¿qué es más importante, el valor de la vida o de la libertad? Pues para mí a lo mejor es la libertad. Y entonces si caigo presa, debo suicidarme, ¿no? Porque pues es más importante ser libre que estar vivo. Pero ya estando presa, dije, espérame tantito, nada más voy a estar 6 meses en la cárcel, no hay que exagerar, ¿no? Y entonces voy a cambiar la ponderación y voy a decir, no, es más importante la vida que la libertad. Porque a lo mejor me metieron a la cárcel porque estoy en una resistencia civil, porque estoy salvando, ¿no?, a la humanidad, y entonces estoy convirtiéndome en un ejemplo justamente de comportamiento ético para las juventudes, y creo que es más importante que permanezca yo viva a que sea yo libre, por ejemplo. O sea, sí podemos cambiar las ponderaciones en la moral, en la ética no, porque están preestablecidas. Ojo, ¿podemos cambiar esos códigos? Sí, claro, ¿no? A lo mejor porque, digo, la ética responde, como yo te decía al inicio, a los momentos históricos en los que vivimos, igual que el derecho, ¿no? No es lo mismo el derecho romano hoy que hace 300 años, por ejemplo. No es el derecho igual mexicano el día de hoy que el derecho de la colonia cuando éramos Nueva España. Vamos cambiando. Y que no éramos todavía México. Por eso, Nueva España, ¿no? Vamos cambiando y nos vamos adecuando, ¿no? Y eso sí se vale. O sea, eso está bien, es parte de la evolución. Cuando hablamos de ética y hablamos de deontología y hablamos de los deberes, ¿no?, que se tienen que tener para conformar
precisamente la ética profesional, tenemos que hablar siempre de que tenemos que buscar la protección a la dignidad humana, tenemos que buscar la justicia, el bien común, que debemos promover la equidad de género, que debemos promover la inclusión de personas en situaciones de vulnerabilidad, tenemos que trabajar con imparcialidad y con veracidad, es decir, siempre estamos buscando o se debe estar buscando como objetivo el generar un compromiso social. Es decir, poner o sobreponer el valor que nos lleve a un compromiso social efectivo sobre cualquier otra cosa. Pero esto no quiere decir, como tú también lo adelantabas hace un momento, que no existan de repente dilemas éticos, ¿no? O sea, el típico ejemplo que siempre ponemos, hay un señor que dice que va a volar el Estadio Azteca en la final de fútbol si el América llega a la final, que parece que sí va a llegar, ¿no? Con 10,000 personas o no sé cuántas caben en el Estadio Azteca. Yo soy Puma y estoy un poco dolida, pero bueno, no importa, ¿no? Ya habrá otras campañas. ¿Y qué tal dice? Yo puse una serie de explosivos en el Estadio Azteca y tengo aquí un aparatito que lo voy a apretar y voy a volar todo el estadio, ¿no? A menos que me den 10 millones de dólares. Estoy inventando, ¿no? Y está amenazando con eso y un francotirador de la policía lo tiene en la mira. ¿Disparo o no disparo? Porque yo les diría, bueno, la vida de una persona contra la vida de 10,000 personas, pues creo que valen más la vida de 10,000 personas porque son inocentes, porque este hombre pues está amenazando con matarlos a todos. Pero ¿qué tal si nada más está amenazando? Y dos, no los ha matado todavía. Pero le voy a dar chance de que los mate. O sea, no le voy a disparar para ver si realmente sí es un homicida o no. O sea, estos son dilemas que en la vida real se pueden presentar y que son complejos, ¿no? No hay respuestas fáciles cuando estamos en dilemas éticos. Hay otro ejemplo que pasó, si no me equivoco, en España, que es también igual de cruento. Resulta que en España hubo una época en que por diversas razones se empezó a hacer un semimercado de órganos, un semimercado negro de órganos. Como ustedes saben, está prohibido la venta de órganos, sí están permitidas las donaciones de un ser vivo a otro ser vivo, pero están prohibidas las ventas de órganos. Y de repente, ¿no? Se dieron cuenta que los padres o tutores estaban permitiendo que sus hijos menores de edad donaran órganos, ¿no? A familiares o a desconocidos que eran compatibles. Y esto, bueno, puede ser buena onda porque si yo tengo 16 años y mi abuelita se va a morir y le dono mi riñón, soy compatible, pues se entiende. Pero eso que se lo done yo a alguien que yo no conozco, pues se presuponía que había ahí algún negocio turbio debajo del agua y que realmente era una venta de órganos. Para evitar esto, en España sí es una legislación donde se prohíbe que los menores de edad puedan donar órganos en ninguna circunstancia, ni siquiera familiares. Porque además, como son menores de edad, no los donaban ellos, sino quien los donaba eran sus tutores o padres. Entonces decían que esto no se podía. Que haga justicia la revolución en los bueyes de mi compadre, ¿verdad? Exactamente, no en los míos. Entonces dices, yo leo esto y yo lo aplaudo desde el punto de vista de los derechos humanos porque dije, están salvaguardando los derechos de los menores, ¿no? Y a futuro, ¿no? Porque aunque yo quiera donarle ahorita a mi abuelita mi riñón, a lo mejor lo voy a necesitar en 30 años, ¿no? Estoy inventando y yo lo aplaudo. Pero hubo un caso que fue un dilema ético que fue muy interesante, porque resulta que una mujer, una joven menor de edad, tuvo un hijo, ¿no? Y era una niña la que tuvo. Ella era menor de edad y tuvo una hija. Y esta niña venía con un problema genético de nacimiento, no me crean, no sé muy bien, pero necesitaba una donación de médula espinal para poder vivir, ¿no? O evitarse algún problema más serio. Y haciendo las pruebas, quien era compatible y era la que era más viable para donarle era su propia madre, ¿no? Pero era menor de edad. Que en principio yo les podría decir que es correcto, o sea, que no es un negocio, o sea, que el sentido de la norma que para la cual fue creada, donde se prohibía que una menor de edad donara, ¿no? Cualquier tipo de órgano o de situación médica a alguien más, era para salvaguardar o proteger los derechos de esa niña, ¿no? O de esa menor de edad. En este caso, pues estaban sentenciando a una serie de complicaciones médicas, no sé si a la muerte, a otro menor de edad que era hija de ese menor de edad,
Y entonces ahí nos encontramos frente a un dilema ético, decir, ¿aplico o no aplico la norma? Y si la aplico, pues es una crueldad porque es claramente que no está vendiendo su médula, o sea, que lo está haciendo porque más es la madre, es quien es compatible y se lo está haciendo a su propia hija, ¿no? Y a su vez, esta hija, pues también es una menor de edad que necesita y merece la protección del Estado, ¿no? Esto llegó a tribunales, obviamente, así fue como yo me enteré, y en primera instancia les dijeron que no podían donar. Imagínense ustedes, por eso es que se convierte en un dilema ético, porque hay que ver cuáles son las ponderaciones, ¿no? Cuáles son los valores que estamos tratando de salvaguardar, porque a veces aplicar la norma simplemente por aplicarla puede ir en contra del valor que la propia norma está tratando de cuidar. ¿No? Para que no se agobien, ¿no? Todo tu amable auditorio, se fue a una segunda instancia y ahí le dieron permiso de donar la médula, ¿no? Para su hija. Y parece que todo bien, yo ahí perdí la pista, pero bueno, no creo que haya acabado en tragedia porque nos hubiéramos enterado, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es de que en la vida real nos vamos a encontrar ante dilemas éticos, ¿no? Y entonces suena muy bonito, ¿no? ¿Cómo los resolvemos? Pues bueno, decíamos que en función de los principios que ya hemos comentado, pero también decíamos que existen distintos códigos, ¿no? De comportamiento ético. El más famoso, que tú conoces también como yo, es el famoso decálogo del abogado de Couture. Y aquí sí debo decirles que uno tiene que tener mucho cuidado porque como dice por ahí una frase que no sé de quién es, que el impacto de tus palabras llega a la eternidad o no sabes hasta dónde va a llegar. Lo mismo le pasó a Couture porque su famoso decálogo que hoy estudiamos en las universidades, ¿no? Y que está colgado en oficinas de importantes abogados, que es la guía que los abogados debemos de tener, él lo dio en una conferencia, ¿no? Él lo preparó para una conferencia, un evento académico, y nunca se imaginó que iba a tener el impacto que ha tenido hasta nuestros días. Este decálogo, pues como su nombre lo indica, son 10 puntos. Si me permites, los enumero rápidamente. Nos dice que el primero es que tenemos que estudiar, ¿no? Tú y yo ya lo decíamos, si no estudiamos cada día vamos a ser menos abogados. El segundo principio es que siempre hay que utilizar la cabecita, es decir, que tenemos que pensar. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. El tercero nos habla de la importancia de trabajar, que estamos siempre al servicio de la justicia, que tenemos que buscarla y que no va a llegar a la puerta a tocarnos, sino que nosotros tenemos que estar generando las situaciones para encontrarla. El cuarto habla que tenemos un deber de luchar, es decir, nos dice lucha para que encuentres, ¿no? Para que puedas superar los conflictos sociales y que si en algún momento la justicia y el derecho se contraponen, debemos de siempre inclinarnos por la justicia. Yo aquí siempre Parece que aquí hay una clave para resolver dilemas. Sí y no. Ahí voy otra vez como abogada, soy de lo peor, porque esto es justo el tema. Si yo estoy entre aplicar el derecho o hacer justicia y me voy por aplicar la justicia en contra del derecho, voy a cometer un ilícito. Ojo con esto, ¿no? Tengo que hacer las cosas de tal forma dentro del marco normativo para poder aplicar la justicia. Es lo que Couture nos dice. En nuestro país, los ministros de nuestra Suprema Corte utilizan una toga y no sé si se ha fijado tu auditorio, si no véanlo en el canal judicial en alguna sesión, que una manga de la toga es más estrecha que la otra, o sea, tienen una manga ancha y una manga corta. Esto no es de que el sastre sea malo, no, la hacen así a propósito porque simboliza justamente este principio en el sentido que el derecho entra por la manga justa, pero la justicia entra por la manga ancha. ¿No? De ahí viene este dicho, ¿no? De la manga ancha. O sea, la justicia siempre debe entrar con mayor amplitud que la norma que se debe constreñir a lo que se establece simplemente. El quinto principio nos habla de que tenemos que ser leales con el cliente, con la profesión, con el abogado contrario, con el juez. El sexto punto nos habla que debemos ser tolerantes, que hay que tolerar la verdad ajena, tanto como queremos que se tolere la nuestra. El séptimo nos habla sobre la paciencia, ¿no? Que hay que ser pacientes, que el tiempo siempre pone todas las cosas en su lugar y si no trabajamos con el tiempo y nos apresuramos, pues nos va a cobrar la factura. El octavo habla sobre que hay que tener fe en el derecho.
en el sentido no espiritual, sino de que es el mejor instrumento para resolver los conflictos de la convivencia humana. Hay que tener fe en la justicia como el destino natural del derecho, hay que tener fe en la paz como el camino para encontrar la justicia, hay que tener fe en la libertad, porque si no somos libres no vamos a encontrar ni derecho, ni justicia, ni paz. El noveno a mí me gusta mucho porque nos dice que olvidemos. En la abogacía siempre hay una lucha de pasiones. Los abogados vivimos con pasión todo lo que hacemos, si no, no lo haríamos, afortunadamente. Y tenemos que olvidar rápidamente tanto las batallas que perdemos como las batallas que ganamos, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar ahí. Y el último, que creo que es el más importante, nos habla de que debemos amar a nuestra profesión, ¿no? Hay que tratar a la abogacía con mucho respeto, es lo que yo les decía, ¿no? Hay que respetarnos a nosotros mismos y al gremio. Y hay que amar tanto a la profesión que el día de mañana, si alguien, un ser muy querido, Couture decía que si tu hijo te pregunta a qué se debe dedicar en la vida, que tú consideres un verdadero honor el poderle decir y recomendar que se convierta en abogado o abogada, ¿no? En ese sentido hay que amar la profesión. Yo nada más agregaría lo que ya habíamos dicho. Yo creo que es muy, muy importante hacer las cosas con convicción y con pasión, ¿no? Yo poder tener una vocación muy bonita, pero si no me apasiona lo que hago, no voy a tener o no voy a poder materializar los sueños, ¿no? De justicia, de bien común, de paz, de integridad, de seguridad, de libertad, por los que quiero estar luchando de manera ética, de manera constante y permanente. Ese es el Yo, decálogo de... Mándeme. no, perdóname. No, yo nada más iba a decir, ese es el decálogo de Couture, pero obviamente existen muchos códigos éticos, ¿no? La barra tiene su código ético, las universidades tienen su código ético, el Poder Judicial de la Federación en México tiene su código ético, hay un código ético de la abogacía internacional, ¿no? Donde nos dan estas pautas de comportamiento que son guías para poder resolver justamente las situaciones en la praxis. Pero son guías muy importantes y a mí me parece relevante del ejemplo que tú estabas relacionando respecto a la donación de órganos, es que el dilema finalmente se resolvió en los tribunales, porque me parece que esta última valoración entre optar entre la justicia y el derecho, si a algún órgano le corresponde, es a los tribunales y sobre el estudio de casos concretos. Pero a mí también me da la impresión de que para el ejercicio ético de las profesiones hay, y particularmente para el ejercicio ético de la profesión de abogado, hay que partir de la base de que las escuelas ayudaron a formar y a forjar el pensamiento crítico, porque la constante opción entre lo que debo hacer y lo que me demanda la realidad requiere de un ejercicio concienzudo del pensamiento y de la razón. Y junto a esto, yo me ponía a pensar en la importancia de la educación. Y todas estas cosas, porque de lo que te oigo decir me parecen mil disparadores de preguntas. La importancia de la educación, porque independientemente de los problemas concretos que cada uno de nosotros enfrentamos, realmente las instituciones y entidades dedicadas a la educación tienen este compromiso de forjar y formar con visión a largo plazo. Y me parece que es como suceden las cosas. Nosotros como educadores sembramos hoy, pero los frutos se verán dentro de años. Así es, completamente de acuerdo y no me dejarás mentir. Cuando tenemos el gran privilegio de colaborar en la formación de futuros abogados y juristas, no solamente les damos
por eso decía yo formación, no solamente les damos conocimiento, que es muy importante, pero esa es la parte informativa. Creo que parte del compromiso ético que tienen que también tener las universidades es que les demos una parte formativa. Las habilidades y las destrezas que tienen que tener los juristas son varias, son diversas. Tienen que tener facilidad de expresión oral, dominio del lenguaje, comprensión lectora, tienen que ser sociables, tienen que saber de orden, de disciplina, flexibilidad, tener un carácter conciliador, a veces diplomático, ser autosuficientes, autorregularse, tener comprensión de la psicología humana, ser empáticos, solidarios, como tú bien decías, una capacidad muy clara de análisis, de organización. Hay que ser negociador, hay que ser mediador, o sea, hay que hacer de todo. Por eso es que es importante que todas converjan, o sea, el punto de unión de todas ellas es el comportamiento ético, porque es la única forma de buscar una resolución de conflictos con una visión de responsabilidad social que, insisto, es tan importante. Los jóvenes que están en proceso de formación, no solamente de información, como decíamos, no es que se aprendan un catálogo de valores, ¿no? Sino más bien hay que darles las herramientas, como tú bien decías, que los ayuden a comprender por qué la ética profesional del jurista es tan importante y que adquieren un compromiso, porque es un privilegio ser estudiante de derecho y en el futuro ser un abogado o un jurista. Creo que la conciencia moral en este sentido juega un papel súper importante, crucial en toda práctica legal, y es lo que nos ayuda a discernir lo correcto de lo incorrecto, que va más allá de lo que exige una ley, ¿no? Una fuerte conciencia moral es una guía para actuar, pero esta tiene que verse materializada forzosamente en una ética profesional. No, no podemos estar interpretando a nuestro libre albedrío, sino tenemos que ponernos de acuerdo cuál va a ser esta interpretación de los valores dentro del marco legal y social, y para esto es que nos sirve justamente la ética profesional. Yo sigo insistiendo, los abogados tenemos un compromiso con los clientes, sí, pero también tenemos un compromiso con la sociedad, con el bien común. Y que además este compromiso coadyuva o ayuda a todo el mundo a que siga creyendo en el sistema, ¿no? Es decir, a esta composición armoniosa de la sociedad. Tú me dices que tú conoces a muchos abogados que son ejemplo de conducta ética. Y la pregunta es, ¿se puede ser un abogado ejemplar en conducta ética y a la vez ser un abogado famoso, exitoso y adinerado? Yo creo que sí. Y exitoso, muy, muy exitoso, porque va a dormir tranquilo en las noches. Yo siempre les digo que tener una responsabilidad social y ser ético no va peleado con ser multimillonario, ¿no? O sea, porque eso es otra cuestión ética. Cuando fijamos el pago de honorarios, ¿no? Los fijamos en función de nuestras capacidades, de nuestro conocimiento, ¿no? O sea, a mí me queda claro que un joven que acaba de salir de la universidad y va a llevar un divorcio va a cobrar mucho menos que un abogado que tiene 30 años de experiencia. ¿Por qué? Porque el abogado de 30 años está cobrando justamente también esa experiencia, ¿no? Ese saber que ha adquirido. Y el abogado de nuevo ingreso, pues Aunque hoy en día las leyes dicen que saliendo de la escuela se puede ser juez y que basta con 5 años de experiencia para ser ministro. ¿Qué me cuentas de esto? que aquí es imperante tener la ética. Yo conozco a muchas personas, debo de decirlos, que le dije, tú serías un excelente perfil para ministro de la Suprema Corte, ¿por qué no te postulaste? Me dice, porque en un ejercicio ético no creo estar en el nivel que se necesita, cumplo con el requisito legal, ¿no? La edad, la antigüedad, mis cartas de recomendación y mi promedio. De O 5 sea, vecinos. de 5 vecinos. El compromiso, o sea, el requisito legal lo cumplo, pero en un análisis de conciencia creo que es un alto encargo y una alta responsabilidad que no se debe tomar a juego y por eso no me postulé, ¿no? Por ejemplo, a la inversa, te puedo decir que también conozco muchas personas que se postularon para jueces y magistrados, que no creen en el sistema como tal, pero dicen, es que la lucha hay que darla desde adentro. O sea, imagínense que el Poder Judicial quede en manos de personas inexpertas
no comprometidas o con falta de ética, ¿no? O sea, no. Si esta es la normativa que hay que adecuarnos, hay que sumarnos, hay que subirnos al coche para ayudar a componer y que siga funcionando bien el Poder Judicial. Vuelvo a insistir, ¿no? Es una conciencia que cada quien debe de saber. A mí me preguntaban, ¿no? Trilce, ¿por qué no te lanzas? Le digo, porque yo no sé nada de materia de impartición de justicia desde el punto de vista de las personas juzgadoras. O sea, yo estoy del otro lado, ¿no? Yo estoy en la academia. ¿Cumplo el requisito? Sí, pero desde el punto de vista ético sé que no es el perfil idóneo para ser una persona juzgadora en este país. Vuelvo otra vez, y la verdad es que sí debo de decirlo. Yo sé que les costó mucho trabajo llenar las listas. O sea, que la gente sí dijo, no, no me voy a lanzar porque no está bien lanzarse a una candidatura de este tipo. O sea, sí tuvieron que bajar requisitos, sí tuvieron que hacer algunas adecuaciones, porque les costó trabajo llegar a los números y a las cuotas que necesitaban, ¿no? Para que fuera legítima la, este proceso que ya se ha abierto, ¿no? Para renovar al Poder Judicial. Y en este sentido, cabe preguntarse, ante situaciones en las que uno está constantemente viendo un comportamiento que parece estar distante de la ética y del pensamiento sobre el bien común, ¿qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer? Yo creo, y vuelvo a insistir a mi planteamiento inicial, tenemos que trabajar o tenemos que ser personas congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Yo no puedo decir qué está bien o qué está mal para todos. Puedo nada más decir qué está bien y qué está mal para mí. La ética me ayuda a decir qué es lo correcto o lo incorrecto en mi ejercicio profesional, y ahí sí puedo hablar por más de una persona con estas pautas de comportamiento. Pero si yo soy congruente y actúo con probidad, vuelvo a decir, con honestidad, con rectitud, ¿no? Creo que esa es la solución. Y aquí es bien interesante porque uno dice, yo no voy a cambiar al mundo. Sí, sí lo vamos a cambiar. Si cada uno de nosotros actúa desde su propio espacio de manera ética, obligamos a los demás a cambiar. Si yo no acepto una práctica deshonesta, pues la gente ya no la va a ejercer conmigo, ya no va a querer hacerla porque yo no la acepto. Y entonces ya lo estoy obligando a cambiar. Y ese es como el detonante que vamos a ir, creo yo, generando hasta el momento en que digamos, pues, o sea, ¿qué es eso, no? O sea, no, no existe. Un ejemplo que yo pongo también siempre, que no tiene que ver con la ética, pero que pasaba, yo cuando era estudiante, el 80% de los estudiantes fumaban en el salón. Luego se prohibió y se empezó a hablar de la salud y de los daños, y hoy a la distancia no vamos a hacer cuentas, ¿verdad? Pero 30 años después, yo le pregunto a mis alumnos, ¿quién fuma? Y si fuma uno es mucho, ¿no? Sí podemos ir cambiando la sociedad, o sea, sí Sí, podemos ir. claro. Y, y yo creo que este ejemplo que tú das es muy importante, como la semilla de la educación a largo plazo sí lleva a resultados muy positivos. Y como decía Steve Jobs, los locos que creen que pueden cambiar al mundo son los que terminan verdaderamente cambiándolo. Pero, por ejemplo, ante la conducta poco ética de un juez, yo te puedo decir de un caso reciente en el que en los últimos momentos el juez cambió el sentido de la resolución, se veía la mano de la corrupción en eso. Era notorio. Hay que denunciar. Claro. ¿O cuál es la conducta que debemos observar los que estamos viendo aquello, aunque no seamos parte de esos actos de corrupción? Hay que denunciar, ¿no? Y eso tiene que ver con la cultura de la legalidad. O sea, si lo estoy viendo y guardo silencio, me vuelvo cómplice, porque permito que la conducta se siga repitiendo.
También debo decirles que a veces, como Don Quijote decía, es una lucha contra molinos de viento, porque a lo mejor yo denuncio y no pasa nada, ¿no? Porque con quien yo denuncio, pues está coludido con esta persona, o también ha sido susceptible de sobornos, o no lo sabemos. Ojo, hay muchas explicaciones. Puede ser efectivamente que sea una cuestión de corrupción que hayan comprado el juez, puede ser también una cuestión de amenazas. Lamentablemente la situación de seguridad en nuestro país no es la mejor, y si llega la delincuencia organizada y amenaza con matar a mi familia si no fallo en determinado sentido, ojo, yo no digo que esté bien, ¿no? Pero estoy diciendo que puede haber distintas explicaciones. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es efectivamente enunciar la conducta y darle seguimiento. Y no cansarnos, o sea, porque a lo mejor yo lo denuncio y no pasa nada. Y la segunda vez que me pase digo, ¿para qué denuncio si no hacen nada? Yo creo que hay que volver a denunciar y hay que volver a denunciar y hay que seguir, ¿no? Insistiendo y viendo hasta que empecemos a tener resultados. Es también una parte de corresponsabilidad que todos y todas tenemos. No podemos hablar de solamente yo voy a hacer ética en lo individual, no. Yo les decía que respeto a uno mismo y a la profesión que tenemos, entonces tenemos que ser copartícipes también de la solución. Obviamente abstenernos de realizar estas conductas, y algo que también es importante porque a veces no lo vemos así, pero a veces algunos abogados utilizan recursos que saben que claramente van a ser improcedentes, pero que los utilizan para ganar tiempo o para cobrarle más al cliente. Esto también se considera como una falta de conducta ética. O sea, no solamente es el soborno directo o el cohecho directo, sino también el utilizar recursos o hacer cosas que sabemos que no van a llegar a ningún lado, pero que nos van a dar un beneficio a nosotros, ¿no? Es complejo, es muy amplio, pero sí, la respuesta sería, mi consejo sería denunciar. Y cuando hablamos de denunciar, en un momento determinado, esto puede tener alcances. Estas denuncias deben estar abiertas a la opinión pública. Es decir, debemos exhibir públicamente a los funcionarios corruptos, especialmente a los funcionarios judiciales corruptos y a los abogados que participan en esto, o no es para tanto. Yo creo que si tenemos pruebas, ¿no? Pruebas fehacientes, sí debemos hacerlo del dominio público, porque es una forma de presionar para obtener justamente las sanciones que estamos buscando. Pero la línea es muy delgada y hay que ser muy cuidadosos en esto, porque el hecho de que yo acuse a alguien y que no tenga pruebas, pues estoy transgrediendo sus derechos y estoy atacando incluso, ¿no? A sus derechos humanos de dignidad humana, porque no tengo la prueba para comprobar mi dicho. Y eso entonces a mí me convierte en una persona que no está cumpliendo con el estándar ético de comportamiento entre abogados, de respetar a los integrantes de mi propio gremio. O sea, la línea es muy delgada, hay que como analizar cada caso concreto. Ojo, lo que se comenta en la actualidad en redes sociales es real, o sea, lo virtual es real. Hay un dicho por ahí que creo que es muy importante manejar. Lo virtual es real. No porque yo lo diga en una red social no va a tener un impacto. Sí lo tiene, ¿no? Y en muchos sentidos y en muchos niveles. Vuelvo a insistir, si yo creo que fulano es corrupto, una cosa es que yo diga, yo creo que es corrupto, y si no lo es, ¿no? Y resulta que, bueno, esto pasó en Francia, ¿no? Alguien dijo que un profesor había hecho un chiste sobre alguna religión musulmana y un estudiante atentó contra la vida de este profesor y el profesor nunca hizo ese chiste, ¿no? O sea, también lo ponemos en situación de peligro o de vulnerabilidad y es nuestra responsabilidad. Ojo, luego se hizo la Bueno, investigación. aquí en México, para no ir más lejos, la calumnia está a la orden del día, y hablando de temas de violencia de género, también estoy consciente que hay muchos abusos de mujeres que denuncian acoso, acoso sexual y abuso, y no existe ni tal acoso ni tal abuso, pero existe una
presunción de que los hombres son malos y las mujeres son buenas, y yo te puedo hablar del caso de un profesor que perdió su trabajo a partir de esta cosa del Me Too, y ni siquiera lo investigaron y ni siquiera había pruebas. ¿Dónde están los límites? ¿O hay límites o no hay límites? Sí hay límites, debe haber límites y tenemos que trabajar por visibilizar esos límites. En este desafortunado caso del profesor que mencionas, digo, o sea, no conozco el caso de primera mano, es muy lamentable, pero es muy representativo, efectivamente, porque uno de los principios en tema de violencia de género es que la presunta víctima no tiene que presentar pruebas, y eso es algo en lo que yo en lo personal estoy en contra. Me queda claro que si de repente hay un acoso o una agresión, pues no lo estoy grabando, no lo hacen con el testigo, etcétera, pero tampoco puede quedar tan libre y tan abierto de que yo pueda acusar a cualquier persona en cualquier situación, ¿no? Como lo que mencionabas del profesor del chiste contra los musulmanes. Exacto, que ni lo dijo y la verdad es que el cuate lo apuñaló, ¿no? O sea, hubo daños físicos importantes. No perdió la vida, pero hubo daños físicos importantes. Sí debemos aprender a poner límites. El comportamiento ético, y por eso, como tú bien decías, es tan importante que lo inculquemos en la formación profesional y desde antes, por eso es que eran importantes las clases de civismo, que no sé por qué quitaron, pero bueno, porque ese es el freno o la autogestión, autocontrol que los seres humanos tenemos, ¿no? Para el actuar. A mí me queda claro que si alguien me agrede desde el punto de vista de violencia de género, yo voy a hacer la denuncia. Pero también me queda claro que no puedo someterlo, o sea, a mi interpretación, que tiene que cumplir con determinados lineamientos para que yo haga la denuncia. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Yo podré decir, no, es que mi jefe me violenta porque soy mujer. Y no, a lo mejor no es violencia de género, es violencia laboral, ¿no? O sea, yo soy mujer, pero él no es un violentador de mujeres, es un violentador de su equipo de trabajo, que también está mal, aclaro, pero es distinto, ¿no? Entonces sí tendremos como que checar bien esas líneas, esos límites, pero sí son Sí, importantes. para estudiar realmente hay que poder clasificar en categorías. Correcto. Pues, Trilce, hemos estado abarcando una serie importante de temas. Esto parece ser una cuestión en la que entre más comentas y más ahondas, mucho más problemas y mucho más avenidas encuentras para seguir explorando. También me da la impresión de que la piedra angular, la piedra fundamental está en la filosofía, y la que marca el rumbo también está en la filosofía. Y esto me abre a mí la inquietud de que estos son temas sobre los que debemos seguir conversando. Y a mí, con franqueza, me gustaría invitarte para que te conviertas en una presencia regular en mi programa, para bordar fino sobre estos temas que, en mi opinión, son muy importantes, y ojalá también lo fuera en opinión de otra mucha gente. Pero a vernos en la necesidad de cerrar el programa, a mí me gustaría pedirte que antes de terminar tú pudieras dirigir un mensaje claro y contundente para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Con muchísimo gusto y te agradezco mucho la oportunidad de poderme dirigir a todo tu auditorio. La ética no es opcional, o sea, yo tendría que decir eso. Si queremos realmente alcanzar los objetivos de bienestar, de desarrollo, de plenitud como seres humanos y como sociedad, tenemos forzosamente que trabajar, vivir dentro de una ética tanto personal como profesional, en el área en la que nos desempeñemos. Aristóteles decía que la filosofía es el principio de todo principio, ¿no? Y de todas las causas.
Y yo creo que la ética debe ser, si la filosofía es el inicio, la ética debe ser donde aterrizamos todas esas causas y donde vivimos todos esos principios. Hay que ser congruentes siempre, insisto, el pensar, decir y actuar en la misma línea con los valores y con las virtudes que consideramos que son las más óptimas para nosotros. Prudencia, justicia, honestidad, fortaleza, honestidad, solidaridad. Y lo vuelvo a decir por quinta ocasión porque estoy convencida de ello, la probidad es fundamental en el comportamiento ético. Vuelvo a repetir la frase de Albert Einstein, la relatividad es para la física, no para la ética. No podemos dejar de tener un comportamiento ético si queremos construir una sociedad sólida donde todas las personas realmente tengamos acceso a nuestra dignidad humana y a la felicidad que merecemos. Sería eso, muchas gracias. Pues no me queda más que agradecerte, querida Trilce, por tu generosidad, franqueza y apertura al tratar todos estos temas que por su propia naturaleza me parecen complicados, pero esenciales para la orientación de la vida social y del mundo jurídico que muchos de nosotros queremos. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría especialmente tratar aquellos temas que resulten de su mayor interés. Así es que sin más por el momento, me despido y tendré el gusto de recibirlos la próxima semana. Muchas gracias, Trilce.